Adelante. Es Jesús dando una de esas prédicas especiales. Se levantó con Jesús con una nueva revelación y ese día se las puso enfrente de los apóstoles y de la gente que lo estaba escuchando, y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, ¿qué reacción tuvo la gente al escuchar esta predicación? Verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Llegó Jesús, predicó algo diferente a lo que estaba predicando, y la gente se empezó a ir. Pero yo no veo ahí a Jesús preocupado por la gente que se iba. ¿O sí lo veían preocupado por la gente que se iba? A veces a mí me han reclamado porque no me ven muy preocupado porque la gente se va. Jesús dijo: el que viene a mí, no lo echo fuera. Y ustedes saben, el que ha necesitado, el que cuando quieren que nosotros les ayudamos con algo, ahí estamos. Pero yo no veo a Jesús rogándole a la gente: no se vayan, regresen. Depende de nosotros permanecer a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que oímos. Vete a Santiago 1:8. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Qué significa? Que una persona que es de doble ánimo no va a lograr nada. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? La constancia, la permanencia, la persistencia. De hecho, hay un dicho que dice: no, insiste, persiste y nunca desiste. Insistir, persistir y nunca desistir. ¿Alguien vio la película Carros de Fuego? ¿Nadie? Bueno, ya es una película viejita, pero ha de ser que... ¿Mandé? No, ya había colores. Ha de ser de los 90, yo creo que esa película, yo creo. Bueno, está basada en un hecho real. Es un competidor de carreras inglés que le dijo a sus entrenadores: el domingo no entreno, y si hay una competencia en domingo no voy. Y el entrenador le dice: pues, ¿pero por qué? Porque el domingo voy al culto. El domingo es día de iglesia y voy a la iglesia. O sea, hicieron película de esto, de este cuate. Creo que hasta la reina un día le fue a decir: oye, pues porque era su mejor gallo. Y dijo: no voy. Yo los domingos no falto a la iglesia. Se llevó la de oro cuando le tocó competir, pero nunca faltó a un servicio. Eso es cosa de cada uno de nosotros. Hay gente que a veces diezma, si se siente bien, a veces no diezma, y luego dicen: pues, ¿pero por qué no funciona? Pues no va a funcionar si no eres constante, no vas a ver resultados. ¿Por qué no veo que me funcione a mí lo que enseñen como a otros? Pues sí, a veces vienes y a veces no. Pues por eso no te va a funcionar, por eso no tienen la fe que tiene el otro. Porque la fe viene por el oír el mensaje de Dios. Venimos a oír el mensaje de Dios. Y hay gente que está buscando que Dios le hable ahí en el Netflix, en el, no sé, HBO, no sé cuántos streams hay ahora. ¿Dónde? Disney Channel y todo eso.
No, vienes aquí a oír de Dios. Vienes aquí a oír de Dios y a oír a Dios. ¿Se entendió? Ambas cosas. Entonces tienes que tener esa persistencia. Si no, yo el martes creo que en la célula te lo dije, ¿no? Yo estoy sintiendo que la gente otra vez va para atrás. Dejo de predicar mensajes de fe, dejo de predicar mensajes de prosperidad y de repente veo cómo la gente se empieza a enfriar y empiezan a ver cosas de su pasado otra vez. Y cuando me refiero a cosas de su pasado, me refiero a cosas malas. Empiezan a haber escasez, empiezan a tener angustias, empiezan a tener miedos. La Biblia dice que la fe es la certeza y la seguridad. ¿De qué? De lo que no se ve. No, pues si esperas verlo, ya no es fe. Tienes que tener esa certeza de que Dios es fiel y que Dios va a cumplir su palabra. A mí sentí empezar a leer otra vez el libro de Nehemías. Fue algo que Dios tocó en mi corazón y me llamó la atención porque yo sabía que el rey Artajerjes había aportado los recursos necesarios y dio las órdenes y dio cartas para que pudiera pasar por todas las provincias sin ser molestado. Sí, sabía que Dios había tocado el corazón de Artajerjes, pero en el primer capítulo Nehemías está orando para que Dios toque el corazón del rey. Entonces lo que vemos a partir del capítulo 2, el rey moviéndose a orar para la restauración de un templo que no es su templo, de un Dios que no es su Dios, es la respuesta a la oración de un hombre que derramó su corazón delante de Dios. Y esas oraciones, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no desprecias tu Señor. Porque a veces oramos nada más como pasando la brocha, ¿no? Como cuando te dicen, no, y puedes orar por fulano, por mañana. Sí, cómo no. 1, 2, 3 por todos mis cuates en el nombre de Jesús. Amén. Esas oraciones, bueno, no sé si son oraciones. Esas no son oraciones. Las oraciones son escuchadas por Dios. Esas no son oraciones. Esas es como cuando estábamos en el otro lado y íbamos a los domingos nada más ni oíamos lo que decían, nada más porque como amuleto de la suerte, ¿no? Para que me vaya bien en la semana, aunque no. Ya fui, ya cumplí, aunque no. Ni idea de qué habló el señor de las naguas. Ni idea. No, así no es. Dice la Biblia, busca. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro. Busca y encontrarás. Y queremos encontrar sin buscar. Queremos que se nos abra sin llamar. Queremos ganarnos la lotería sin comprar billete. Y creemos que Dios puede hacer el milagro. Dios no trabaja así. Dios te dice, busca, llama. ¿Sí? Ok. Empezamos. Lucas 16:13. ¿Me regalan un vasito con algo, por favor? Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y ¿qué? Odiarás al otro, o menospreciarás, dice también en la segunda parte.
Quiere decir que cuando tenemos nuestros ojos puestos en el dinero en lugar de Dios, estamos menospreciando a Dios. ¿Y tú crees que Dios va a responder cuando lo estás menospreciando? Aquí la dejo de tarea. Verso 14. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué dice que los fariseos eran avaros? No diezmaban de la menta, del comino, o sea, diezmaban religiosamente de todo. Recibían una plantita, si tenía 10 hojas, pues arrancaban una y la entregaban. Si les llegaban 10 monedas de oro, entregaban una. O sea, eran fieles diezmadores. Pero dice que eran avaros. Entonces, ¿se puede ser avaro y diezmar? Porque lo hacían por cumplir. ¿Sí? En el nuevo pacto no hacemos las cosas por cumplir. Si vienes por cumplir, no sirve. Lo voy a repetir como que no soy yo. Si vienes el domingo nada más por cumplir con Dios, no te sirve de nada. Es como si no hubieras venido para Dios. O sea, de hecho, tu cuerpo estaba aquí, pero tu mente no estuvo aquí. O sea, no estuviste aquí, estuviste en otro lugar. Y creemos que si mi cuerpo está aquí, pues con eso basta. No. Espíritu, alma y cuerpo. Dice así la Biblia, ¿no? Espíritu y alma y cuerpo conectados con Dios. Bueno, dice, oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, de Jesús. Entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, basura, desecho. Lo que ellos lo tenían por sublime, y ellos se justificaban delante de los hombres. De hecho, dice la Biblia que les gustaba hacer largas oraciones delante de los hombres para que la gente los viera y dijeran, wow, qué espiritual es este brother, ¿eh? No, hombre, tú lo ves en la iglesia y casi levita. Sí, los primeros lugares, y tú estabas esperando a ver a qué horas levanta los pies del piso. Pero Dios ve el corazón. Y Dios trabaja de acuerdo a tu corazón. Cuando llegó el profeta con los hijos de Isaí, y vio al primero grandote, bien fornido, bien cuadradote, guapote y todo, dijo, este es. Dijo, para tu carro ahí, le dijo. Yo lo desecho. Tú ves lo que ves los hombres con los ojos. Yo veo el corazón de la gente. Y Dios obra de acuerdo al corazón. A David no estaba en el radar de nadie, ni de su papá. Pero estaba en el radar de Dios, que es lo que importa. Se la pasaba alabando y adorando a Dios con las ovejas de su padre. Nadie lo hacía vivo al David, excepto Dios. Y cuando Dios pone sus ojos en alguien, hay una cita, y creo que ya se las he dado varias veces, Josué 3:7, sí, vamos a ver. Ya no voy a decir lo de la memoria. Yo soy Josué 3:7. Yo tengo buena memoria en el nombre de Jesús. Dice, entonces el Señor le dijo a Josué, desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Desde este día te empezaré a hacer grande, la gente te va a empezar a ver grandote,
importante. A lo mejor tú no te ves así, pero Dios te ve así. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y Dios ve el corazón, lo importante es lo que está aquí adentro. Primera de Timoteo 6:10. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque el amor al dinero es raíz de uno que otro mal. ¿Así dice? ¿De cuántos? ¿Qué significa la palabra todos? ¿Cuántos estamos pasando por algo? ¿Raíz de cuántos males? Entonces, quiere decir que todos, en mayor o menor grado, tenemos amor al dinero. Entonces, tenemos que ir cortando esa raíz de amor al dinero, que cada vez sea más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que desaparezca. Ojalá, Dios quiere que esa raíz de amor al dinero desaparezca. Dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, ¿sé qué? Se desviaron de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Yo le decía a alguien de aquí, no sé si me está oyendo, y le dije, ustedes están esperando que les vaya bien, pero han sido bien inconstantes con Dios. La Biblia dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, está hablando de permanencia. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué me tengo que esforzar si Dios pelea las batallas por mí? En permanecer en la palabra, en ser constante. Si permaneces, si eres constante, entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Ahora sí, Mateo 6, 33. Busca al último, ya que hayas acabado todo lo que tenías en el día, a Dios, y entonces Dios te va a bendecir. Así dice Mateo 6:33. ¿Busca qué? Primeramente. ¿Y sabes qué es primeramente? Antes que tu trabajo. Mateo 6:33. Antes que tu trabajo. ¿Cuántos buscan a Dios antes de empezar a trabajar? Inviertes en Dios y Él bendice todo tu día. Lo primero que haces antes de empezar, invertir tu día en Dios, y Dios va a bendecir todo tu día. Pero quieres que Dios bendiga tu día cuando no inviertes en Él, a veces entre semana. No digo lo primero, ni antes de acostarte ya. No, porque hay gente que de repente todavía antes de acostarse hace alguna oración ahí. Pero hay gente que ni eso. Queremos que Dios nos bendiga. Apartados de Dios. Y de hecho, ¿qué dijo Jesús? Apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué estás pudiendo hacer en la semana? Si no has hecho nada, es porque has estado apartado de Dios. O como dijo Jeremías, recogen su jornal en saco roto. Pero cuando tienes la bendición de Dios, lo poco que llega se te multiplica y se te multiplica y te rinde y te rinde y te rinde. Mateo 13:8 habla de las semillas. Hay diferentes clases de semilla. Y dice, la última semilla que habla aquí dice,
Porque otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 gramos y otras 30 granos. Los que tienen oídos, oiga. El que cayó en buena tierra dio buena cosecha. ¿Sabes cuál es la tierra? Tu corazón. La semilla es plantada en tu corazón. Y para que dé buen fruto, tiene que ser recibida en el corazón. Si no, no. Si no, a lo mejor cayó en pedregales, en el camino, pero no en el corazón. Tiene que caer en el corazón. Por eso les decía que Dios ve y trabaja de acuerdo al corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que aquí es curioso cómo en lugares donde obligan a la gente y las traen con un látigo, esos lugares están llenos. Y en los lugares donde te dan la libertad de elegir, no hay mucha gente, porque a la gente no le gusta pensar, le gusta que le digan qué hacer. Lo repito, a la gente no le gusta pensar y la gente no sabe muchas veces qué hacer con la libertad. Por eso van y ellos mismos buscan lugares así donde los traigan con el chicotito. Porque sienten que están en lo correcto. Dice que el camino a la perdición es ancho y grande, pero es angostito el camino de la justicia. 2 Corintios 9, del 6 al 7, 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, estamos hablando de siembra, ¿verdad? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Entonces la abundancia de la semilla depende del corazón, no de la cantidad que das. Lo repito, la abundancia se da de acuerdo al corazón, no de acuerdo a la cantidad. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Jesús, como era su costumbre, se fue al templo a enseñarle a la gente. Y estaba platicando. Y yo sé que la gente dice, bueno, es que Dios no se fija en el dinero. Pues bueno, Él se fijó cuánto echó la viuda y se fijó cuánto echó el rico. Y entonces les hizo, los demás no lo habían notado, pero Él sí lo había notado. Y les hizo notar a los demás. ¿Se fijaron cuánto dio el rico? ¿Y cuánto dio la viuda? ¿Quién dio más? Ah, pues el rico dio más. Pues no, pues traía unas cubetotas, unos barriles de, ¿cómo se llama? De esos petroleros grandotes para echar sus diezmos. Y Jesús le dice, no, la viuda dio más que aquel, porque el otro dio lo que le sobraba. Y la viuda dio todo lo que tenía y usa una palabra ahí, dice, de su sustento. ¿Qué significa sustento? O sea, lo que tenía para comer ese día fue lo que entregó. O sea, qué grueso está esto. O sea, uno hubiera dicho, ay, Jesús, qué gacho, ¿cómo no le dijo que no diera nada? Dio lo que tenía para comer. Y entonces se quedó sin comer. No, yo tampoco creo. No creo porque yo lo he visto en mi vida. No creo porque yo lo he visto en mi vida. ¿Sí? Cada uno de como propuso en su corazón. Ahí está el detalle. Eso es lo que ve Dios. ¿Estás dando de lo que te sobra? Venimos el domingo porque es el tiempo que nos queda, que nos sobra.
venimos el miércoles en la noche porque es el tiempo que nos sobra. Pero ya cuando hay que hacer algo más, cuando hay que hacer algo más en la iglesia, pues como damos el tiempo que nos sobra y ese tiempo que nos requieren cuando no es tiempo de servicio, pues ya no lo podemos dar porque ya no nos sobra. Bueno, no, yo no estoy diciendo por ti. Yo no dije por ti. ¿Seré yo, Señor? No dije nombres. Ok, seguimos. Dice, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Cuál es la segunda parte? Ni por necesidad. Ni necesidad del que da, ni necesidad del que recibe. Dice sin necesidad. No le voy a dar porque él necesita. Le voy a dar porque Dios me dijo. No voy a depositar los diezmos en el alfolí para que el pastor tenga que comer. El pastor va a comer, des o no des, porque no depende de ti, depende de Dios. ¿Sí? Y no voy a dar tampoco porque yo tengo necesidad de dar, porque necesito que Dios me multiplique, tampoco. No voy a dar por necesidad ni del que da ni el que recibe, sino por amor, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos se regocijan cuando hay que soltar? Alguien decía, ¿a poco les gusta el profeta Zacarías? A la mayoría nos gusta el entrarías, pero no el Zacarías. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo algunas veces, siempre, dice, teniendo siempre, ¿qué significa siempre? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Siempre, teniendo siempre, en algunas cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Así es. Pero todo depende del corazón. Fíjate, a veces decimos, es que pues yo soy pobre, yo soy la viuda, no tenía por qué dar. No, yo no tengo nada, ¿qué voy a dar? Yo estoy para que me den. ¿Sabes cuántas veces he oído esa frase? Y en cristianos, no, yo estoy para que me den. Cuando llegó la viuda con el profeta Eliseo, le dijo, ¿qué tienes? No, la viuda es pobre, no tiene nada. ¿No tienes nada que Dios pueda usar y multiplicar en tu vida? Ah, bueno, tengo aceite. Ah, entonces sí tienes algo. ¿Sí? La otra viuda con Eliseo. Oye, hazme de comer. No tengo ni para mí. Ahorita nos íbamos a dejar morir. Primero Dios. Primero Dios y tú comerás. Primero Dios. Eclesiastés 5:19. Le dijo, haz como has dicho, pero primero Dios. Y Dios va a multiplicar el aceite, ¿sí? Y Dios va a multiplicar la harina. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas. ¿Por qué dice a quien Dios da? ¿Sabes por qué dice a quien Dios da? Porque también el diablo da. El diablo también da.
La diferencia entre Dios y el diablo es que Dios no te lo va a cobrar como el diablo te lo va a querer cobrar después. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Cuando el diablo te da, no puedes gozar de lo que Él te dio. Siempre dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, pero si viene de parte del diablo, entonces sí hay tristeza. Entonces dice aquí, le da la facultad para que come de ellas, tome su parte. ¿Cómo que tome su parte? ¿Cuál es mi parte? El 90. Tomo mi parte, le doy a Dios su parte, ¿sí? Y entonces puedo gozarme de lo que Dios me dé, viendo cómo multiplica y sobreabunda en ese 90%. Y aún para toda buena obra, lo que leíamos hace rato. ¿Cuántos han hecho de Dios su socio? El Señor es nuestro socio, pero es socio equitativo, ¿verdad? Vamos a partes iguales. 10-90. Dios toma el 10, pero a medida que nosotros aumentamos el porcentaje, Él aumentará nuestras ganancias. ¿No se entendió? Dios es nuestro socio y nos pide el 10. El 10 es de ley. De ley. La gracia va más allá. Y en la medida que ese 10 se convierte en el 11 o el 15 o el 20, entonces Dios va a aumentar tus recursos. ¿Sí? Siervo inútil. Hemos visto cómo gente, teníamos el caso, bueno, no sé si viva aún, pero estaba el testimonio de este hombre, el dueño de Colgate, que empezó con el 10, dándole a Dios, luego el 20, luego el 30, luego el 40, se hizo tan rico que el 10% era más que suficiente para vivir él y su familia como ricos, y el 90% lo destinaba al evangelio. O sea, al revés. Hizo al revés que la mayoría. Bueno, no la mayoría, porque la mayoría no da ni el 10. Pero bueno, cuando haces de Dios tu socio, Dios no te va a robar. ¿Mande? Amén. Entonces, Dios es un socio que no te va a robar, ¿no? A lo mejor si agarras un socio carnal, pues a lo mejor si anda en necesidad o ve la oportunidad, porque también dicen que la oportunidad hace ladrón, ¿no? Pero Dios no es así. Es más, Dios se fija tanto en el dinero que puso al ladrón como el tesorero, ¿no? ¿Quién es el tesorero? Judas, ¿no? Y no dice la Biblia que agarraba de ahí. ¿Tú crees que Jesús no sabía que agarraba del dinero de la? Es más, cuando llegó a necesitar dinero que le llegaron a pedir, no fue y dijo, a ver, háblenle a Judas, a ver, nos están pidiendo para pagar los impuestos. Judas, ahí de la bolsa, dale. No. Dijo, Pedro, ¿sabes qué? Mira, vete aquí al malecón, echa el anzuelo, y de ahí vas a pagar lo que me están cobrando a mí, y lo que no te están cobrando a ti también lo damos, ¿no? Vas a encontrar una moneda de oro y ahí vamos a pagar lo tuyo y lo mío, aunque a ti no te lo estén cobrando. Pero ¿qué pasa cuando nos cobran algo que no nos deben de cobrar? ¿Cómo nos ponemos? No, si nos ponemos mal cuando nos cobran lo que debemos de pagar, imagínate cuando nos cobran lo que no debemos de pagar. Qué caray. Bueno, Ageo capítulo 2 versos 7
al 9. Dice Ageo 2, 7 al 9. Dice: haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro. O sea, todo, a veces creemos, es mío, no es de Dios. Dios te está dejando que lo administres, pero todo es de Dios. Y en la medida que seas obediente con Dios y hagas lo que Dios te dice con lo que Dios te dio, vas a ver la bendición en tu vida. Lo voy a repetir: cuando hagas lo que Dios te dice con lo que Dios te dio, vas a ver la bendición. ¿Sí se entendió eso? Salmo 50, 12. Dice, fíjate, está hablando Dios: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El diablo, que cree que es de él el mundo, le está dando en la torre, pero no es de él, es de Dios. No es ni de nosotros, es de Dios. De hecho, la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros ya pertenecemos a otro reino. Y si te fue dado, ¿por qué presumes y te glorías como si tú no, el sudor de mi frente lo ha conseguido? Yo prefiero decir, es la bendición de Dios en mi vida, ¿no? Deuteronomio 8:17. Sino acuérdate del Señor tu Dios. ¿Por qué dice acuérdate de Dios? Ay, se nos olvida. De las 24 horas del día, 8 mínimas son para dormir, ¿no? 8 o 7 para dormir. De las otras 16 horas al día, ¿qué tan presentes tenemos a Dios? Acuérdate del Señor tu Dios. ¿Qué tanto te acuerdas del Señor tu Dios esas 16 horas al día? Nos acordamos de Él cuando tenemos la piedrita en el zapato o el agua al cuello. Ay, sí, la memoria se nos refresca. Diosito Santo, ayúdame. Ahora sí te prometo que si me sacas de esta, y luego te saca de esa y ya se te olvidó lo que habías prometido. Y dice la Biblia: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Cumple tus votos a Dios, dice. Así dice la Biblia. Mejor no le prometas, como Ananías: yo prometo que le voy a dar. Pedro le dice: pues cuando llegó, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, ¿cómo no? ¿Para qué me mientes? Era tuya, mejor dime no doy nada. Y hubiera salido caminando. Pero por mentiroso, al hoyo, 3 metros bajo tierra. Si era, no le dijo Pedro, era tuyo el dinero, no tienes ni por qué darlo. Es más, ni te lo pedimos, tú lo ofreciste. Y dijiste tanto, pero a la hora de la hora te ganó la avaricia. Y mentiste. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Alguno le ha mentido a Dios? No me digas. Nada más ahí analízalo. ¿Cuántas veces le hemos mentido a Dios? Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y te vas tras dioses ajenos, llámese dinero. Deuteronomio 8:19, estoy en el verso 19. Mas si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y andas en poses de dioses ajenos, y por eso quise hacer una aclaración: ¿qué es un dios ajeno?
todo lo que pongas en vez de Dios se convierte en tu Dios. Porque a veces pensamos que nada más son los monos, ¿no? Todo lo que pongas, si el dinero está antes que Dios, es tu Dios. Si el trabajo está antes que Dios, el trabajo es tu Dios. Si tus hijos, si tu esposa, si tu esposo están antes que Dios, entonces se convirtieron en tu Dios. Y entonces si vas tras dioses ajenos y terminas, fíjate qué grueso está esto, y dice, y les sirves. La gente que ha hecho de sus hijos su Dios, terminan sirviendo a sus hijos. Ahí se las dejo de tarea. Dice, y se inclinan ante los hijos. Dice, y ante ellos te inclinas. Dice, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto te vas a cambiar de nombre. Ahora va a ser Pérez. Pérez serás. Entonces dice, si te acuerdas de Dios, Dios te ha dado el poder para hacer riquezas. ¿Te olvidas de Dios? Ay de ti. Ok, voy a saltar unas, yo creo por tiempo y no por gusto. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, la unción es para hacer un trabajo, para, ¿qué hacer con esa unción? Dar buenas noticias a los pobres. Pobres, les traigo una buena noticia, se van a morir sin un centavo. ¿Esa es una buena noticia para los pobres? Una buena noticia para un pobre sería dejar de ser pobre. Es que aquí no se refiere a dinero, se refiere a otras cosas. No, las otras cosas las menciona adelante. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Las otras cosas también vienen incluidas. Y a predicar el año agradable del Señor, donde tus deudas son canceladas. Yo lo he visto. Dios canceló mis deudas. Voy a hacer algo, voy a aclararlo. Dios es el que cancela las deudas, no el que le debes. Porque a veces quieres que el que te debe a fuercitas. No, Dios va a cancelar esa deuda. O le va a poner que te perdone o te va a dar para que pagues, pero Dios la va a cancelar. Pues te digo, pueden ocurrir dos cosas. O de repente que te diga, sí, pero si te mandan el recurso, ¿quién te está pagando? Dios. Entonces Dios está cancelando esa deuda. ¿Sí? Ese es meterse en maldición, cuando Dios te da el recurso para una cosa y lo usas para otro. Y fíjate, ¿por qué gastas en el dinero en lo? Un ejemplo, dice en Isaías, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Ay, es que tengo ganas de una Apple, una tablet, ¿un qué? Primero dicen pan, pero ¿la deuda que tiene la iglesia? Bueno, luego me la explican. Deuteronomio 28. ¿Cuánto tiempo? Deuteronomio 28. 15. Del 10 adelante. Deuteronomio 28, 10 al 12. Fíjate, cuando en Deuteronomio 28, en el 1 y 2, dice que escuchas atentamente la voz de Dios y la pones por obra, vienen estas bendiciones. Y dentro de las bendiciones, en el verso 10 dice, y verán. ¿Qué significa y verán? Que tus vecinos, tus amigos, tus familiares van a ver. Dice, y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Ahora, ¿la gente de afuera está viendo que el nombre de Dios es invocado sobre ti? ¿O eres de los cristianos, cómo se llaman? De los de la secreta. ¿Sí? Dice, y te temerán. Verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. ¿Sabes algo triste que ha pasado con esta pandemia? Por ejemplo, ahora que se permitió que las iglesias abrieran al 40%, en la mayoría
no se juntó ni el 40%. ¿Sabes? La gente que dejó de ir a las iglesias cuando se estaban transmitiendo en vivo, se enfriaron. Y ya no. Gente de aquí que dejó de venir, ya ni en ningún lado. O sea, ya se enfriaron. La gente se enfrió. Y ya sacaron, ya es que como son los gringos que para todos sacan estadísticas. En Estados Unidos, el enfriamiento de los cristianos fue del 30%. Pero creemos que aquí en México fue mayor. Allá fue el 30%. Acá yo creo que más del 30%. Porque en casi... No, de hecho, pastores me han dicho, no, dice, estamos trabajando mejor con gente nueva. Gente nueva está viniendo. Le da la vieja ya. Alguien me dijo, ¿y qué haremos para ir por la gente vieja? Que se enfrió la gente vieja. No, le digo, mejor trabaja con los nuevos, es más fácil. En serio, los otros ya saben de lo que están perdiendo, ya saben cómo es, ya saben todo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes también se quieren ir? Jesús no dijo. Ese es una, ¿cómo se llama? Eso es antes de convertirse. O sea, antes de convertirme, Dios fue por mí. Pero una vez que yo ya oí la palabra, empezamos con esa cita, ¿no? Cuando Jesús dio una prédica que a la gente no le gustó, que la gente se empezó a ir y Jesús dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Pero ¿qué dijo Jesús? No se vayan, por favor, quédense aquí. ¿No, verdad? Se fueron y volteó con los que todavía le quedaban. ¿Se quieren ir también ustedes? O sea, no fue a rogarles. No, casi corrió a los otros. Bueno, no los corrió, le dijo. Les preguntó, ¿se quieren ir ustedes también? No, pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Ok, dice, y verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y temerán, y te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Qué significa la palabra sobreabundar? Más que abundante. Sobreabundar. ¿Sobreabundar en qué? ¿Qué dice ahí? Sobreabundar en bienes. Como dijo, ¿nunca han visto a Pepe cuando le preguntan, cuando dice, ora por trabajo? ¿No se acuerdan qué dice Pepe cuando, qué dice? Dice, mejor oren por dinero. Dice Pepe, ok, dice que te hará sobreabundar en bienes. Como Dios nos mande, es cosa de Él, pero que lleguen. ¿No? ¿No se va a grabar? Bueno, déjame terminar con esto. Entonces el Señor te hará sobreabundar en el fruto de... Dice, te abrirá. Te abrirá. Está apagado. Y luego dice, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la tierra, la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. ¿Qué va a bendecir Dios? Lo que tú hagas. Dios va a bendecir lo que tú hagas. Y termina diciendo, y pedirás prestado, y prestarás tú a muchas naciones, y tú no tendrás necesidad de pedir prestado. Prestarás tú, y tú no tienes necesidad de pedir prestado. La gente tiene que ver congruencia en nuestras vidas. Si predicamos, lo que prediquemos, lo que hablemos, tiene que ir de acuerdo a lo que vivimos.
¿Sí? Porque la gente empezó diciendo, y verán las gentes que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Entonces la gente tiene que ver esa congruencia en nuestras vidas. Termino con Proverbios 11:25. Proverbios 11:25, con eso terminamos. Y dice, el alma generosa será prosperada. El que saciare a otros, también él será saciado. ¿Ven? No, ya dejo. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dejar aquí, vamos a darle gracias a Dios por el mensaje, porque cayó en tierra fértil.